Nunca pensé que mi vida cambiaría justo cuando ya creía tener todo bajo control. Me llamo Lucía Ramos. Tengo 25 años y soy profesora de historia en la Universidad de Zaragoza. Siempre fui de esas personas que aman su trabajo, que encuentran belleza en los detalles antiguos, en las crónicas olvidadas, en los secretos del pasado que otros pasan por alto. Cada mañana, camino por los pasillos de la facultad con mi carpeta llena de papeles, saludando a los alumnos con una sonrisa. Mis días solían ser tranquilos, casi predecibles, hasta que él apareció. Todo empezó cuando la universidad decidió organizar una semana cultural, una especie de celebración con actividades para los estudiantes. A mí me encargaron preparar algo especial relacionado con la historia de Aragón. Estaba emocionada, ya tenía en mente una especie de búsqueda del tesoro histórica que recorriese el casco antiguo de Zaragoza. Una mañana soleada de septiembre, mientras revisaba mis notas en la sala de profesores, me llamó la directora del departamento. «Lucía, necesitarás un compañero para tu actividad», me dijo con esa voz que no admitía réplicas. «Será Marco Vidal, el nuevo profesor de matemáticas». Marco Vidal. Había escuchado su nombre en los pasillos. Joven, brillante, un poco excéntrico según decían algunos alumnos. Lo imaginaba como alguien serio, de esos que ven números en todas partes y poco más. Cuando lo conocí, entendí lo equivocada que estaba. Alzó la vista de su cuaderno cuando me acerqué. Sus ojos, de un verde imposible, brillaban con una chispa de humor. «Así que tú eres la famosa profesora de historia», dijo, sonriendo. «Encantado de ser tu escudero en esta aventura medieval». Su manera de hablar me desarmó. Tenía una voz tranquila, ligeramente ronca, y un aire de confianza natural que no resultaba arrogante, sino curioso. Reí, aceptando su mano extendida. «Y tú serás el matemático que intentará encontrarle lógica a mis historias», respondí, siguiéndole el juego. Desde el primer momento, sentí algo diferente. No fue un flechazo, ni una película romántica de esas que veía de pequeña. Fue más bien como si el aire entre nosotros cambiara de densidad, como si el tiempo se ralentizara apenas unos segundos. Durante las siguientes semanas, trabajamos juntos casi todos los días. Quedábamos en la biblioteca María Moliner, rodeados de libros viejos y mesas de madera desgastada. Yo proponía rutas, datos históricos y anécdotas, mientras Marco convertía todo en acertijos ingeniosos para que los alumnos tuvieran que pensar y buscar respuestas. A veces discutíamos, pero siempre terminábamos riendo. Otras veces, simplemente nos quedábamos callados, concentrados en nuestras ideas, pero sintiendo una extraña comodidad en el silencio compartido. Una tarde, salimos a inspeccionar algunas calles del casco antiguo. Caminábamos por la calle Alfonso I, donde las fachadas antiguas parecían susurrar historias olvidadas. Marco se detuvo frente a una fuente antigua y me miró de reojo. ¿Sabías que los números de las fuentes medievales seguían patrones matemáticos para repartir el agua de manera justa?, preguntó, divertido. Negué, riendo. ¿Siempre ves el mundo en números? No siempre, dijo, bajando un poco la voz. A veces también lo veo en historias. Sobre todo, si alguien las cuenta tan bien como tú. Me ruboricé, mirando a otro lado. Sentí mi corazón latir un poco más rápido, como si respondiera a un idioma que no entendía. La semana cultural se acercaba y el ritmo de trabajo se volvió frenético. Sin embargo, nunca fue una carga. Cada vez que veía a Marco entrando en la biblioteca con su cuaderno lleno de ideas locas, sentía que algo dentro de mí se iluminaba. La noche antes del gran evento, estábamos terminando los últimos detalles en un aula vacía. Fuera, Zaragoza dormía bajo un cielo salpicado de estrellas. Marco cerró su cuaderno, me miró y dijo en voz baja: «Mañana, pase lo que pase, gracias por esta aventura, Lucía». Me mordí el labio para no sonreír demasiado. «¿Aventura? Solo es el principio», susurré. En ese momento,
Sin saber cómo ni por qué, supe que mi vida estaba a punto de cambiar. Que bajo ese mismo cielo, algo nuevo estaba a punto de empezar. Algo nuestro. La Semana Cultural llegó antes de que pudiéramos darnos cuenta. Aquel sábado por la mañana, el campus estaba irreconocible, banderas, puestos de actividades, música flotando en el aire. Y en el centro de todo, nuestra gran búsqueda del tesoro histórico. A las 9 en punto, Marco y yo esperábamos junto al stand de Historia y Matemáticas. Él, con su chaqueta azul marino y su sonrisa tranquila, yo, algo nerviosa pero emocionada, con un vestido sencillo color burdeos y una carpeta de instrucciones en la mano. Todo saldrá bien, me susurró Marco al oído, inclinándose ligeramente. Confía en nosotros. Y confié. Los estudiantes se lanzaron a resolver las pistas que habíamos preparado. Corrían de un lado a otro del casco antiguo, leyendo placas antiguas, buscando fuentes, descifrando códigos escondidos entre leyendas históricas y fórmulas matemáticas. Cada vez que uno de los equipos llegaba riendo y celebrando sus aciertos, sentía una calidez especial en el pecho. Marco no se separaba de mí en ningún momento. A veces me miraba de reojo, como asegurándose de que disfrutara cada instante. Otras veces, se acercaba tanto al explicarme algo, que podía notar su perfume fresco, una mezcla de cítricos y algo más cálido que no supe identificar. Cuando todo terminó, la directora nos felicitó entusiasmada. La actividad había sido un éxito rotundo. Mientras recogíamos las últimas cosas, Marco me propuso algo inesperado. ¿Qué te parece celebrarlo?, dijo, levantando una ceja divertida. Conozco una cafetería pequeña, no muy lejos de aquí. Sirven el mejor chocolate caliente de Zaragoza. No pude decir que no. Caminamos juntos hasta un pequeño local escondido en una calle secundaria. Se llamaba Café La Luna. Las paredes estaban cubiertas de fotos antiguas de la ciudad, y en el fondo sonaba una melodía suave de guitarra española. Nos sentamos junto a la ventana, viendo cómo el atardecer teñía las piedras de la ciudad de un dorado melancólico. Marco pidió 2 chocolates calientes y una porción de tarta de queso para compartir. Durante un rato, hablamos de todo y de nada. De libros, de películas, de viajes que soñábamos hacer algún día. Descubrí que Marco era mucho más que números y fórmulas. Era un soñador escondido tras ecuaciones, un romántico disfrazado de lógico. Siempre quise ir a Granada, me confesó, removiendo su chocolate. Pasear por la Alhambra al atardecer. Yo también, sonreí. De pequeña soñaba con perderme entre sus jardines. Él me miró de una forma que me hizo olvidar el sabor del chocolate, el ruido de la cafetería, incluso el paso del tiempo. Cuando salimos, la noche ya había caído. El cielo estaba limpio, salpicado de estrellas. Marco se detuvo un momento en medio de la acera, levantando la vista. ¿Sabes?, dijo en voz baja. A veces, las mejores historias empiezan bajo un cielo como este. Me quedé mirándolo, con el corazón palpitando fuerte contra mis costillas. No hubo promesas, ni declaraciones dramáticas. Solo un silencio compartido lleno de posibilidades. Los días siguientes fueron como un susurro constante entre nosotros. En la universidad, seguíamos actuando como colegas, profesionales, discretos. Pero había algo en el aire, algo que se colaba en las miradas, en los pequeños roces casuales al pasar los apuntes, en las sonrisas escondidas entre clases. Una tarde, mientras corregía exámenes en la biblioteca, Marco apareció sin avisar. Llevaba un libro en la mano, uno de esos antiguos, de páginas amarillentas. Pensé que te gustaría esto, dijo, dejándolo suavemente frente a mí. Era una edición antigua de las crónicas de Ramón J. Sender, uno de mis autores favoritos. ¿Cómo sabías?, pregunté, sorprendida. Se encogió de hombros, sonriendo de esa forma suya, como si guardar secretos fuese parte de su naturaleza. Te escucho, respondió simplemente. No supe qué decir.
Solo acaricié la tapa del libro, sintiendo algo que iba más allá de la gratitud. Aquella noche, mientras leía el libro en casa, me di cuenta de que pensaba en Marco más de lo que quería admitir. En su risa, en la forma en que arrugaba la frente cuando se concentraba, en sus silencios cómodos. Y, por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo de lo que sentía. El sábado siguiente, Marco me invitó a visitar el Parque Grande José Antonio Labordeta. Era un día soleado de otoño, y las hojas caídas formaban una alfombra dorada bajo nuestros pies. Caminamos durante horas, sin rumbo fijo, hablando de todo lo que se nos ocurría. Marco me enseñó una fuente escondida detrás de unos arbustos, donde las parejas solían dejar candados como símbolo de amor eterno. Me miró con una chispa de humor en los ojos. ¿Deberíamos dejar uno? Bromeó. Reí, negando con la cabeza. Aún no has ganado ese honor, profesor de números. Entonces tendré que esforzarme más, dijo, llevándose una mano al pecho de forma dramática. Pasamos la tarde entre risas, juegos y confesiones ligeras. Cuando nos despedimos, sentí que algo entre nosotros había cambiado, aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta. La historia que había empezado bajo aquel cielo de septiembre ahora crecía, lenta pero segura, como las raíces de un árbol que busca su lugar en la tierra. Y en el fondo de mi corazón, supe que aquello no era un simple capítulo más. Era el principio de algo verdadero. Los días siguientes a nuestra excursión al parque fueron un torbellino de emociones. Entre las clases, los proyectos y los exámenes finales, parecía que no había un segundo de respiro. Aún así, Marco siempre encontraba la manera de cruzarse en mi camino, un café inesperado, una nota divertida en mi escritorio, una mirada cómplice en los pasillos. Una tarde de viernes, cuando ya pensaba que escaparía de la universidad sin sobresaltos, lo vi esperándome junto a la entrada principal. Llevaba una bufanda gris enrollada al cuello y sostenía una pequeña bolsa de papel. «Hoy hace frío», dijo sonriendo. «Pensé que te vendría bien algo caliente». Me alargó la bolsa, de donde escapaba un delicioso aroma a canela. Dentro, había 2 bollos recién hechos y un termo de chocolate caliente. ¿De verdad me estás tentando con dulces justo antes de corregir exámenes? Bromeé, aunque el corazón me latía rápido solo de verlo. La vida es demasiado corta para decir que no a un bollo, replicó, con esa expresión de niño travieso que había aprendido a reconocer. Nos sentamos en un banco cerca de la plaza de San Francisco, donde las hojas caídas dibujaban espirales en el suelo con cada ráfaga de viento. Allí, entre sorbos de chocolate y bocados dulces, nuestras conversaciones fueron deslizándose de lo cotidiano hacia lo personal, como si cada palabra fuese quitándonos un poco más de miedo. Marco me habló de su familia, de su hermana pequeña que vivía en Valencia, de su pasión secreta por la música flamenca, algo que jamás habría imaginado. Yo le hablé de mi abuelo, de cómo fue él quien me transmitió el amor por la historia, contándome anécdotas de su juventud en un pequeño pueblo de Aragón. En algún momento, sin darnos cuenta, nuestros dedos se rozaron sobre el banco. Ninguno de los dos se apartó. No necesitábamos decirlo, lo que había entre nosotros crecía, latía, se hacía imposible de ignorar. Esa noche, en mi pequeño piso cerca del Parque Bruil, no podía dejar de pensar en Marco. Me tumbé en la cama con un libro entre las manos, pero las palabras bailaban sin sentido frente a mis ojos. Su risa, su mirada cálida, su forma de preocuparse por los pequeños detalles, todo se mezclaba en mi mente como una melodía dulce e insistente. Finalmente, rendida, dejé el libro a un lado y miré por la ventana. La luna colgaba en el cielo como una promesa. Sonreí. Quizá, solo quizá, estaba permitido soñar. La semana siguiente, Marco me sorprendió con una invitación aún más inesperada. ¿Te gustaría venir conmigo a una exposición este sábado? Preguntó al final de una reunión, con tono casual, pero con un brillo de ilusión en los ojos. Es sobre historia medieval en el Museo de Zaragoza.
Pensé que podría interesarte. Mi corazón dio un salto. Me encantaría. El sábado llegó envuelto en un aire fresco y claro. Me puse un jersey de lana azul claro y unos vaqueros cómodos, recogí mi cabello en una trenza suelta y salí al encuentro de Marco. Nos encontramos frente al museo. Él llevaba una chaqueta negra y una bufanda roja que le daba un aire despreocupado y encantador. «Estás preciosa», murmuró en cuanto me vio, y aunque bajé la mirada, su cumplido me calentó por dentro más que cualquier abrigo. La exposición era fascinante. Armaduras, manuscritos antiguos, mapas descoloridos por el tiempo. Mientras caminábamos entre vitrinas y paneles, Marco escuchaba atento cada una de mis explicaciones, haciéndome preguntas curiosas, riendo cuando me emocionaba demasiado contando alguna anécdota histórica. A veces, nuestras manos se rozaban levemente al señalar algo, y yo sentía una chispa recorrerme de pies a cabeza. En una esquina menos concurrida del museo, nos detuvimos frente a una carta medieval, escrita con una caligrafía elegante y casi ininteligible. «¿Qué crees que dice?», me preguntó Marco, bajando la voz como si compartiéramos un secreto. «Algo importante», susurré, sin apartar la vista del pergamino. «Algo que cambió el destino de alguien». Marco se inclinó un poco más cerca, tanto que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. «Entonces espero que nuestras palabras también cambien destinos», murmuró. Me giré para mirarlo, encontrándome de golpe con su mirada intensa, seria, cargada de algo que no se podía explicar con palabras. Por un instante, el mundo desapareció. Solo quedábamos él y yo, suspendidos en un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido. Pero el momento se rompió cuando un grupo de turistas pasó ruidosamente junto a nosotros, recordándonos dónde estábamos. Nos reímos nerviosos, y seguimos caminando. Aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, sabíamos que algo había cambiado definitivamente entre nosotros. Al salir del museo, Marco propuso dar un paseo por el Paseo Independencia, iluminado con las primeras luces navideñas. La ciudad parecía sacada de un cuento, escaparates decorados, niños corriendo, parejas tomadas de la mano. Caminábamos lentamente, como si quisiéramos alargar ese día mágico todo lo posible. De repente, Marco se detuvo frente a un pequeño puesto de castañas asadas. «¿Te apetece?», preguntó, sonriendo. Asentí, y en pocos minutos estábamos compartiendo un cucurucho de castañas humeantes, riendo cuando nos quemábamos los dedos intentando pelarlas. Fue en ese momento, mientras nos reíamos bajo la luz dorada de una farola, que supe que estaba cayendo irremediablemente por él. Y por primera vez no sentí miedo. Sentí esperanza. Aquella noche, mientras caminábamos de regreso hacia donde me esperaría mi autobús, Marco se detuvo de nuevo. «Lucía», dijo, mi nombre escapando de sus labios con una dulzura que me estremeció. «Hay algo que quiero decirte». Me giré hacia él, con el corazón latiéndome tan fuerte que me temía que lo oyera. Pero justo en ese instante, mi móvil sonó en el bolsillo. Un mensaje urgente de la universidad. Necesitaban mi ayuda para organizar una actividad de último momento. Suspiré, frustrada. «Lo siento, Marco», dije, mostrando el móvil. «Tengo que irme ya». Él sonrió, comprensivo. «No pasa nada», dijo. «Lo importante puede esperar un poco más». Nos miramos, sabiendo que ese algo que había quedado pendiente flotaba entre nosotros, esperando el momento adecuado. Y mientras me alejaba, no pude evitar pensar que a veces las mejores historias necesitan una pausa para que cuando lleguen sean aún más hermosas. Después de aquella tarde en el museo, algo cambió silenciosamente entre Marco y yo. Aunque nuestros encuentros seguían siendo casuales, las miradas duraban un poco más, las sonrisas eran un poco más tímidas, y los silencios, esos silencios cómplices decían mucho más que cualquier palabra. Durante la semana, apenas podíamos vernos fuera de clases. La universidad, como siempre en diciembre,
Estaba sumida en el caos de exámenes, correcciones y preparativos para las fiestas de Navidad. Pero Marco seguía encontrando pequeños momentos para hacerme sonreír, una nota pegada en mi ordenador, una taza de té caliente en mi escritorio o simplemente un guiño divertido al cruzarnos en los pasillos. Yo me sentía flotando. No era solo que me gustara, era la forma en la que me hacía sentir, segura, vista, importante. Y eso era algo que no estaba acostumbrada a experimentar. Un jueves, mientras corregía trabajos en la cafetería de la universidad, Marco apareció de repente, abrigado con su chaqueta de siempre y un brillo especial en los ojos. ¿Planes para esta tarde?, preguntó, dejando caer su mochila a mi lado. ¿Corregir hasta que me duelan los ojos cuenta como plan? Reí. Él sonrió y sacó de su bolsillo 2 entradas. Hay una feria de Navidad en la Plaza del Pilar. He pensado que podríamos ir a ver las luces. No tardaremos mucho, añadió, como si temiera que dijera que no. Dejé el bolígrafo y sonreí. No me lo perdería por nada. La Plaza del Pilar estaba mágica esa noche. Las luces colgaban de los árboles como cascadas doradas, los puestos de artesanía ofrecían desde dulces típicos hasta bufandas hechas a mano, y el aroma a churros recién hechos flotaba en el aire frío. Marco me ofreció su brazo, y después de un momento de vacilación, me agarré de él, sintiendo como el calor de su piel traspasaba su abrigo. Paseamos entre los puestos, riendo como niños, jugando a adivinar qué dulce se vendía en cada caseta solo por el olor. En un momento, nos detuvimos frente a un pequeño escenario donde un grupo de músicos tocaba villancicos. Marco, sin previo aviso, me tomó de la mano y me hizo girar suavemente, como si estuviéramos bailando. Me reí, medio avergonzada, medio encantada. Ni siquiera hay música de verdad para bailar. Protesté, aunque no me soltaba. La música la llevamos dentro, respondió, mirándome de una forma que hizo que todo mi mundo girara. Seguimos bailando unos segundos más, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes, como si no existiera nadie más en toda Zaragoza. Más tarde, mientras compartíamos un cucurucho de churros junto a la fuente iluminada, Marco se puso serio. Lucía, empezó, mirando su churro como si fuera el objeto más interesante del mundo. Hay algo que llevo tiempo queriendo decirte. Dejé mi churro a un lado y lo miré, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Dime. Él respiró hondo. Me gustas. Mucho más de lo que debería, quizá. Y sé que tal vez esto complique las cosas en la universidad, o que no es lo más sensato. Se pasó la mano nerviosamente por el cabello. Pero cada vez que te veo, siento que todo es un poco mejor. Que todo tiene más sentido. Me quedé sin palabras. Mi corazón latía tan rápido que me costaba incluso pensar. Marco levantó la mirada, sus ojos reflejando la luz de las farolas. Entenderé si no sientes lo mismo, o si prefieres que nos sigamos viendo. No lo dejé terminar. Tomé su mano entre las mías. Yo también, Marco, susurré. También siento lo mismo. Durante un momento, solo nos miramos, en silencio, como si estuviéramos sellando un pacto invisible. No hubo necesidad de palabras grandilocuentes, ni de gestos exagerados. Todo estaba dicho en nuestras miradas, en la forma en que nuestras manos se entrelazaron, en el leve temblor que sentí al estar tan cerca de él. A partir de esa noche, nuestras vidas se llenaron de pequeños secretos compartidos. Un café tomado en una terraza apartada. Un paseo improvisado por el Parque Grande José Antonio Labordeta, donde nos reímos como adolescentes corriendo entre las hojas caídas. Mensajes de buenos días que hacían que el corazón me diera un vuelco cada mañana. Todo era sencillo, real, hermoso. Pero, claro, aún teníamos que ser discretos. Ninguno de los dos quería que nuestra relación afectara nuestro trabajo en la universidad. Así que éramos expertos en miradas robadas, en rozarnos las manos por accidente, en sonrisas disimuladas en los pasillos. Cada pequeño gesto se volvía precioso,
especial. Una tarde, Marco me sorprendió con una propuesta. ¿Te gustaría venir conmigo a Huesca este fin de semana? Preguntó, mientras tomábamos un café en una librería escondida en el casco antiguo. ¿Huesca? Pregunté, sorprendida. Hay un mercadillo de invierno precioso. Y me gustaría enseñarte uno de mis lugares favoritos, añadió, sonriendo tímidamente. No tuve que pensarlo 2 veces. Claro que sí. Y así, sin saberlo, acepté embarcarme en uno de los fines de semana más importantes de mi vida. Un fin de semana donde las palabras finalmente dejarían de esconderse. Donde los sentimientos, ya imposibles de disimular, saldrían a la luz como estrellas en el cielo más claro. Pero aún no sabía todo lo que ese viaje estaba a punto de significar. El sábado amaneció frío pero despejado, y yo, envuelta en un abrigo grueso y bufanda de lana, esperaba a Marco en la puerta de mi edificio. Apenas vi su coche aparecer en la esquina, el corazón me dio un pequeño salto. Él bajó la ventanilla, sonriendo de oreja a oreja. ¿Lista para la aventura? Preguntó. Siempre, respondí, subiendo al coche mientras la calefacción me envolvía en un abrazo cálido. Durante el camino a Huesca, hablamos de todo y de nada, de nuestras películas favoritas, de los viajes que soñábamos hacer, de anécdotas graciosas de la universidad. Con Marco, el tiempo volaba sin que me diera cuenta. Cuando llegamos, la ciudad estaba vestida de invierno. Las montañas blancas se recortaban contra el cielo azul pálido y las callecitas del centro brillaban con pequeñas luces de colores. Primero visitamos el mercado de invierno, lleno de puestos de productos artesanales, quesos, jabones, bufandas de punto y chocolate caliente. Marco insistió en comprarme unos guantes rojos que, según él, hacían juego con mis mejillas cuando me sonrojaba. Reí, aceptando el regalo. Así no tendrás excusas para no seguir cogiendo mi mano, bromeó, entrelazando sus dedos con los míos. Después de recorrer el mercado, Marco me llevó a un pequeño mirador en las afueras de la ciudad. Desde allí, la vista de las montañas era impresionante. Todo estaba cubierto de nieve, y el silencio era tan profundo que parecía que el mundo entero contenía la respiración. Nos sentamos en un banco de piedra, compartiendo una manta que Marco había traído en el maletero. Durante un rato, no dijimos nada. No hacía falta. El viento movía suavemente mi cabello, y Marco, con una ternura que me hizo estremecer, apartó un mechón de mi rostro. «Lucía», dijo en voz baja, mirándome de una manera que hizo que todo lo demás desapareciera. «Nunca pensé que encontraría a alguien como tú». Mi pecho se llenó de una calidez tan intensa que casi me hizo llorar. «Yo tampoco», susurré. Él acercó su frente a la mía, cerrando los ojos. En ese instante, entendí que no era un simple enamoramiento de invierno, una emoción pasajera. Lo que sentía por Marco era algo real, sólido, como la tierra bajo nuestros pies helados. Antes de volver a Zaragoza, paramos en un pequeño café. Mientras yo jugaba distraídamente con mi taza de chocolate, Marco sacó algo de su chaqueta. Era una pequeña caja envuelta en papel craft y atada con un lazo rojo. «No es Navidad todavía, pero», dijo, ofreciéndomela con una sonrisa nerviosa. Abrí el paquete con cuidado y encontré dentro un colgante de plata, una pequeña estrella. «Para que siempre recuerdes que hay alguien que piensa que eres una luz en su vida», dijo él. Me quedé sin palabras. Marco no era alguien de grandes gestos ni discursos rimbombantes. Y quizá por eso, aquel pequeño regalo, tan lleno de significado, me conmovió hasta lo más profundo. Me lancé a abrazarlo, riendo y llorando al mismo tiempo. «Gracias», susurré. El viaje de regreso fue tranquilo, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Yo acariciaba distraídamente el colgante colgado en mi cuello, sonriendo para mí misma. Pero, justo cuando entrábamos en Zaragoza, Marco recibió una llamada. Su expresión cambió al instante, de relajada a preocupada. «¿Todo bien?», pregunté, alarmada.
Marco asintió vagamente, aunque la tensión en su mandíbula decía otra cosa. Una urgencia en la universidad, dijo, esquivando mi mirada. Nada grave, creo. Pero su voz sonaba diferente, como si estuviera ocultando algo. Al día siguiente, Marco estaba distante. En nuestras clases, evitaba cruzar miradas conmigo, y cuando intenté acercarme después de la última sesión, puso una excusa rápida para irse. Mi corazón se encogió. ¿Qué estaba pasando? Pensé en llamarlo, escribirle, pero algo me detuvo. Decidí esperar. Quizás realmente estaba agobiado por trabajo. Pasaron 3 días. 3 eternos días en los que cada mensaje no respondido y cada silencio dolía más que el anterior. Hasta que, finalmente, una tarde, encontré una nota en mi taquilla. Tenemos que hablar. Esta noche, en el parque, donde nos vimos la primera vez. Mi corazón latía con fuerza cuando leía aquellas palabras. No sabía qué me esperaba, pero algo dentro de mí intuía que nuestra historia estaba a punto de cambiar de forma irreversible. Aquella noche, el parque grande estaba casi desierto, envuelto en una neblina suave que daba a todo un aire de irrealidad. Lo vi junto a la fuente, con las manos en los bolsillos, cabizbajo. Cuando me acerqué, Marco levantó la mirada, y en sus ojos vi tristeza. Una tristeza que me heló el alma. Lucía, empezó, su voz apenas un susurro. Lo que pasó entre nosotros es real. Lo siento en cada parte de mí. Pero hay algo que no puedo ignorar. Tragué saliva, temiendo sus siguientes palabras. Me han ofrecido una beca de investigación en el extranjero. Algo que he perseguido toda mi vida. Y debo decidir en unos días. Me quedé paralizada. No esperaba eso. ¿Te vas? Pregunté en voz baja. Marco asintió, su mirada desesperada. Quiero quedarme. Quiero quedarme contigo. Pero también sé que no puedo renunciar a esta oportunidad sin arrepentirme el resto de mi vida. Una lágrima silenciosa resbaló por mi mejilla. Y, bajo aquel cielo gris de Zaragoza, entendí que a veces, incluso el amor más verdadero tiene que enfrentarse a decisiones imposibles. La historia entre Marco y yo no terminaba esa noche. No. Solo estaba a punto de abrirse una puerta diferente, una que ninguno de los dos sabía a dónde nos llevaría. Separación. Un amor a distancia. ¿Un reencuentro en algún lugar del mundo? Nadie podía saberlo. Pero mientras nos abrazábamos bajo la tenue luz de la farola, supe una cosa con certeza. Aquel invierno, Marco había cambiado mi vida para siempre. Y yo estaba dispuesta a esperar todo el tiempo que fuera necesario para ver a dónde nos llevaría nuestro amor. Bajo el mismo cielo. Gracias por acompañarnos en el canal En la Trampa de los Deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.